Y bueno, vez pasada justo se cortó en esta parte, no sé si te acuerdas, Sergio, cuando estábamos haciendo el tema del análisis de emociones. Tenemos lo que es el triple sistema de respuesta, ¿se acuerdan de eso? Que es fisiológico, cognitivo y motor, la manera en que nuestras emociones se activan, ¿verdad? Como una respuesta ante el medio ambiente. Es para introducir nomás en eso que estábamos. Voy a seguir y nos habíamos quedado en los análisis de las emociones. Habíamos avanzado varios y nos quedamos en esta, que era el tema de la tristeza, cómo se manifestaba en forma fisiológica, cognitiva o motora también, ¿verdad? Después nos quedaban algunas más, que era esta la siguiente. En ese caso es una activación psicofisiológica media alta, sensación de placer, sensaciones agradables de corta duración, experimentación de mayor energía física, frecuencia cardíaca media o alta y un mayor número de pensamientos o imágenes o lo que sea, ¿verdad? En forma de pensamiento que puede ser también auditiva, que son más positivas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería este según tu panorama, tu análisis, Sergio? Alegría puede ser, profe. Sí, es la alegría, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, por ejemplo, al ir observando ahora el comportamiento, por ejemplo, de la gente, ¿verdad? Tal vez en una conducta deportiva, ¿verdad? Cómo esa conducta emocional se va manifestando, que no es solamente una cosa, sino que responde a muchas y además está otra vez ligada a distintos, vamos a decir, a distintas dimensiones, ¿verdad? Te puede dar de una manera fisiológica, cognitiva o con lo que vos haces. Pero lo que es importante también recordar es que a veces estas emociones, y eso lo mencionamos anteriormente, son facilitadoras de una tarea o dificultan la tarea. Pues por ahí hay gente que estando con una alta activación, que ahora vamos a ir avanzando un poco en esos términos, funciona mejor que cuando está más apagada, ¿verdad? Y hay gente que cuando está más tranquila, más relajada, parece que mejor le va. En cualquier tarea, ¿verdad? Porque, recordando el término de psicología deportiva, era un contexto deportivo, ¿verdad? Entonces, exactamente esto es la alegría. Y este es otro, dice, activación psicofisiológica muy alta, conductas automáticas, o sea, reactivas, que son como sin procesarla. Uno hace algo, el otro responde. Dice de agresividad, que puede ser verbal o física, tensión muscular, aumento de energía, elevación de la temperatura corporal, sensación de irrealidad y noción del tiempo distorsionada. Es como que parece que no te das cuenta cuánto tiempo pasó o no te das cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Es como una percepción que se altera, de lo que normalmente es cuando uno está así, ¿verdad? Y baja capacidad de reflexión, pone. O sea que uno no procesa mucha la información que le llega a nivel cognitivo, ¿verdad? ¿Qué sería esto en ese caso, Sergio? Podría ser enojo. Exactamente. Tenemos más gente, está Anderson y Ronaldo también conectados. Le voy a ir preguntando a ellos también. Exactamente, tiene que ver con enojo, ira, ¿verdad? El enfado. También recordar, por ejemplo, que las emociones a veces tienen afectación en lo que es la temperatura corporal. Se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando uno está nervioso o muy enojado, es como que la temperatura corporal se eleva, ¿verdad? En cambio, hay otras que, por ejemplo, uno estando triste o así deprimido, parece más frío, ¿verdad? La temperatura corporal o cómo se percibe a esa persona, ¿verdad? Que tiene también un impacto a nivel fisiológico, ¿verdad? Esta es otra. Creo que ya es la última después de esta. Es la activación psicofisiológica baja, una sensación de calma, armonía, una tensión muscular también que no está presente, no hay tensión en los músculos, sensación de tranquilidad y baja producción de pensamientos. Es como que está más pausado todo, no hay muchas, y no hay muchos pensamientos. Y lo otro es una respiración pausada y rítmica. O sea, es un momento como
estar en sintonía, estar rítmico. ¿Qué emoción le podríamos dar a esto? ¿Qué nombre a esta emoción, mejor dicho, le podríamos dar? A ver, un poco. Es todo más bajo, eso es lo que especifica. No hay tensión muscular, es más de calma, armonía. Suelen usar mucho, por ejemplo, cuando vas a tirar un penal, tenés que estar, te dicen de esa manera. Tranquilo. Tranquilo, sereno, exactamente. Va más por lo que es sereno, ¿verdad? Porque tranquilo está asociado con eso, pero el nombre que se le puede dar es serenidad. Igualmente, si uno trabaja, por ejemplo, con un deportista, el deportista a veces le da el nombre a esto, ¿verdad? Tal vez no va a ser ese nombre, pero sí que pueda identificar lo que pasa para poder saber qué es lo que necesita, ¿verdad? Este es como lo más básico que uno empieza a trabajar cuando necesita, a ver, mejorar, por ejemplo, su gestión emocional o lo que sea, ¿verdad? Empezar a reconocer qué es lo que está pasando, lo que está sintiendo, y después esto se asocia a los momentos, así como hicimos esto, lo que fue en la primera clase ya, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje, cómo yo asocio este tipo de emociones con momentos determinados, ¿verdad? Cómo voy aprendiendo de eso, cómo voy modificando también, ¿verdad? Ok, y esto, acá ya seguimos, ahí era donde nos habíamos quedado. Bueno, nosotros hablamos anteriormente y les puse en un recuadro en la esquina y dijimos las áreas que se usan para estudiar las emociones. Y acá hablamos de algo que se llama componente respondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que automáticamente uno responde lo que está asociado a las primeras clases que hablamos, por ejemplo, lo incondicionado. ¿Se acuerdan lo de salir, por ejemplo, a la luz y que automáticamente cierro los ojos? Son cuestiones que son incondicionadas. Automáticamente yo respondo a eso. Entonces, implica mucho más lo que es el sistema nervioso que lo que es el procesamiento de la información. Es como mi cuerpo se adapta a lo que está pasando automáticamente, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, ahí volví a poner el tema serenidad, involucraría eso. Y son las funciones biológicas básicas, por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración, la digestión y la actividad de las glándulas. Las glándulas son las que regulan muchas de las reacciones que tenemos también, ¿verdad? Y bueno, por eso se le dice respondiente. Entonces, esa conducta emocional que pueden ver ahí, que está marcado en rosado, abajo habla de los componentes. Todo esto que estamos viendo acá es lo que involucraría a los sentimientos, esa emoción que cuando pasa a ser más consciente y más, lo llamamos sentimientos, ¿verdad? Entonces, este es el primer componente de lo que es el área de estudio de lo que son las emociones, cómo se le estudia las emociones. ¿Ok? Ahí avanzamos y vuelvo a decir, recuerden, el tema fisiológico, cognitivo, motor, ¿verdad? En este caso, lo respondiente es lo emocional, lo sentimental, vamos a decirlo. Tienen funciones que son de sobrevivencia. Eso lo había mencionado en la clase anterior. Y le puse ahí como un párrafo para entenderlo. En función al contexto, ¿verdad? Uno lo que hace, o el cuerpo, mejor dicho, lo que hace, es prepararse para una acción. Huir, luchar o permanecer, ¿verdad? En donde está. Entonces, ahí es donde se producen todas esas funciones fisiológicas que son asociadas también con las emociones, ¿verdad? Respirar más rápido, pero en este caso hace una explicación de cómo funciona el miedo o por qué uno activa miedo, ¿verdad? Vamos a decirle, se le activa el miedo ante un determinado momento, ¿verdad? Respira más rápido para proporcionar más oxígeno a la sangre, esto a su vez acelera el ritmo cardíaco, eso a su vez oxigena mejor los músculos, eso a su vez hace que haya más adrenalina, que esa energía adicional para poder pelearte o huir, ¿verdad? Y eso a su vez hace, por ejemplo, el famoso, esa sensación que dicen del estómago que te da todo mariposa o que te tiembla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la sangre se va a todos los lugares donde va a necesitar. En este caso, a los músculos más grandes. Por ejemplo, las piernas. ¿Por qué a las piernas? Porque así puedo correr más rápido, ¿verdad? Entonces, yo si estoy digiriendo algo, automáticamente voy a empezar a sentir eso.
¿entendés? Entonces, por ejemplo, un atleta que va a entrar a jugar y empieza a sentir eso, ¿verdad? Hay atletas que te dicen, yo no quiero desayunar porque me revuelve el estómago, ¿verdad? O siento que no se me asienta la comida, ¿verdad? Antes de un partido o una situación de competencia que es importante, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay miedo ahí. No sé si me voy explicando en eso, ¿verdad? Cómo va uno analizando y distinguiendo ese tipo de respuestas, que después nos va a ayudar a trabajar con el atleta. Entonces, esta es una explicación de cómo fisiológicamente el miedo funciona, ¿verdad? Y para qué, ¿verdad? Que es su función de sobrevivencia, es una función en base al contexto. Y ahí es donde a veces tenemos también problemas. Por ejemplo, cuando el contexto o la función no implica necesariamente que yo me vaya a morir, ¿verdad? Pero implica una amenaza. ¿Qué quiere decir? La importancia de ese evento. Un partido de copa, un torneo profesional, un debut profesional, ¿verdad? Me puede generar un estado emocional así. Entonces ahí es donde se entra a trabajar con ellos estrategias para que puedan aprender a gestionar eso. Porque las emociones vos no podés eliminarlas. O sea, eso es irreal. Cuando te dicen, yo no quiero sentir esto o yo, a mí no me gusta esto, yo no puedo sentir esto. Y en realidad es una cuestión natural, ¿verdad? No está mal ni bien sentir, sino que información y lo que a un atleta le tienes que enseñar en eso es aprender a manejar eso. Y para manejarlo hay estrategias que tienen que ver con lo fisiológico, ¿verdad? Y con lo también lo cognitivo, ¿verdad? O sea, poder enfocarse nuevamente en lo que es competir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí radica esa importancia de entender, ¿verdad? Cómo las emociones pueden afectar lo que es una competencia o el rendimiento, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, ahí también pueden ver, eh, están los principios que eran de los reflejos innatos, que fue lo primero que hablamos, ¿verdad? Y cómo esto se extrapola a lo deportivo, también les puse ahí unos ejemplos, ¿verdad? En parte de las reacciones que tenemos, eh, la mayoría, mejor dicho, no la mayoría, pero hay unas cuantas emociones que tienen una, a ver, una evidencia de que pueden ser universales. ¿Qué quiere decir eso? Que un bebé que nace acá, o en China, o en Estados Unidos, va a tener la misma respuesta incondicionada, ¿verdad? O la misma respuesta natural ante esos estímulos. Quiere decir que por eso dicen que pueden ser universales, ¿verdad? Y eso hizo este personaje que ven acá, que se llama Ekman, ¿verdad? Mencionó eso, que es transcultural, ¿verdad? O sea, como un bebé de China, un bebé de Japón responde igual a un estímulo así, ¿verdad? Evidentemente, esto se hizo hace mucho, esto se hizo más o menos en la década de los 30, ¿verdad? Que se empezó a estudiar este tipo de emociones en bebés. Ahora ya no se hace estudio en personas de esta manera, ¿verdad? Y ahí les puse, ¿verdad? ¿Cuáles son los estímulos incondicionados y cuáles son las respuestas incondicionadas? ¿Y a qué emoción está asociada? Y si se ponen a pensar, tal vez lo vayan viendo también en sus vidas, ¿verdad? Las emociones de miedo, enfado y alegría. Esto se hizo con bebés, entonces no era una persona lo suficientemente madura cognitivamente hablando para procesar información de una manera abstracta. ¿Qué quiere decir? De aprender algo que vos le estás enseñando mediante la palabra, ¿verdad? Entonces, eran respuestas automáticas. Entonces, por ejemplo, cuando perdía el apoyo, ¿qué quiere decir? Que se desequilibraba o había un sonido fuerte o había un movimiento brusco repentino, automáticamente la respuesta era llorar, sentir presión, que es como quedar duro, y un respiro repentino. Y eso estaba asociado con el miedo, ¿verdad? O sea, si usted ahora mismo de repente están tranquilo hablando acá en la clase y de repente suena o explota algo, esa es la respuesta y es incondicionada, ¿verdad? Es natural. Lo otro, que el enfado, era cuando se le restringía movimiento, o sea, no tenía mucho movimiento para poder, qué sé yo, acomodarse o lo que sea, y automáticamente generaba llanto, generaba gritos, y el cuerpo se quedaba duro, ¿verdad? Entonces, ahí se identificaba esto de enfado. Y finalmente, cuando se hacía un estímulo agradable, qué sé yo, una caricia, una palabra bonita o algo así,
había también una expresión, la sonrisa, gorjeo le dicen a los ruidos que a veces hacen animales, por ejemplo, como los pájaros, los gatos, los bebés, ¿verdad? Que todavía no hablan y son como sonidos así que están, te indican que están, en este caso, alegres, ¿verdad? Es como un balbuceo, pero que se nota de comodidad, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se extrapola esto a lo deportivo? Por ejemplo, acá está. En un caso de alguien que hace patinaje, ¿verdad? ¿Cómo va aprendiendo? Eso también en algún momento les mencioné, que muchas de las emociones que tenemos son aprendidas. Nosotros empezamos a asociar en base a nuestras experiencias. Y en un atleta, un deportista, eso es más fuerte porque hay muchos eventos o momentos del entrenamiento o de la competencia en la que empiezan a haber ese tipo de cuestiones donde su estado emocional se ve afectado por algún motivo, ¿verdad? En este caso, arriba les puse cómo era el emparejamiento del condicionamiento, que era lo más básico, ¿verdad? Cuando uno empezaba a condicionar, que se asociaba a lo que era neutro, ¿verdad? Con algo que está ahí ya incondicionado, ¿verdad? ¿Recuerdan el tema de la campana con los perros y demás? Y al sonar la campana, automáticamente ya el perro babeaba. Ya no necesitaba mostrarle la comida para que él babee, ¿verdad? Y pasa lo mismo, ¿verdad? Acá pone un ejemplo, una patinadora, que tiene que hacer un movimiento que es complejo y eh, muy riesgoso también. ¿Y qué pasa? El estímulo incondicionado es la caída, que es natural. Y la respuesta natural es el miedo, ¿verdad? Pero cuando eso se va emparejando con fallos o demás, ¿verdad? Y hay más emparejamientos, ¿verdad? Cada vez que va a hacer ese movimiento, no necesita caerse para tener ya miedo. ¿Entienden? Es como yo ni siquiera hago todavía o todavía no procedí a ejecutar algo, pero ya estoy con ese miedo, ¿verdad? Por eso hablamos de las consecuencias, como las consecuencias de lo que me pasa me moldean también. Es una explicación así muy básica. Y avanzando, si ven ahí antes tenemos lo que es respondiente emocional, es como lo que pasa, ¿verdad? Al final hace que yo esté condicionado a eso. Por ejemplo, acondicionado a sentir miedo. Cuando ya sé que tengo que hacer una vuelta de 3 y ya estoy condicionado al miedo, ¿verdad? Y le hablan de respondiente emocional en ese sentido. Es a lo que yo fui asociando, emparejando con una situación y eso me genera esa respuesta. En este caso, yo la identifico como miedo, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando otra vez, es disasociando otra vez eso, ¿verdad? O sea, si se emparejó, ir trabajando que ese momento o esa situación no se asocie con una situación frustrante o de dolor, por ejemplo, que es parte de la competencia o parte del entrenamiento, pero, ¿verdad? Es también cómo yo pienso al respecto. Y ahí entra lo que sigue, ¿verdad? Como yo lo que pienso también se va formando por asociaciones, refuerzos. ¿Se acuerdan el tema de los refuerzos positivos, negativos, en base a aprendizaje por modelos, ¿verdad? Como yo lo que pienso se va trabajando, ¿verdad? Ahí mismo le puse justamente, les voy agregando lo que ya hablamos en algún momento para que tengan como un recuerdo de eso. Entonces, el componente operacional, el anterior era respondiente, que era como el natural automático, ¿verdad? Y este es el operante, que está asociado con los refuerzos. Es la forma que tenemos de reaccionar en base a cómo aprendimos a reaccionar. Un ejemplo, ¿verdad? Por eso también acá incluimos el término cultura o persona. Nosotros vamos a la cancha acá, en cualquier cancha en Paraguay, y lo que escuchamos cuando el equipo no juega bien va a ser diferente a cómo, por ejemplo, el público se manifiesta en Japón o en otro país, ¿verdad? Acá es un griterío y unas groserías tremendas, ¿verdad? En otro país es todo más comedido, un silbido, ¿verdad? Es como culturalmente uno aprende a responder a las emociones que está experimentando, ¿verdad? Entonces, tiene que mucho que ver acá el tema del modelado, cómo se refuerza eso. Acá, famoso, hay gente que dice, yo me voy a la cancha para desestresármelo, ¿verdad? O para putear, dicen, así mal y pronto hablando, ¿verdad? Entonces, es como uno lo va aprendiendo, ¿verdad? Y eso se pasa en modelos y va haciendo repetitivo. Entonces, es una cuestión cultural por eso. ¿Verdad? Ahí menciona respuestas que son modeladas, respuestas que son reforzadas y respuestas que nos permitieron escapar o evitar eventos aversivos.
¿verdad? Entonces, a veces vamos a decir así, las descargas, llamadas, por ejemplo, puteadas, pueden funcionar como una forma de evitar o de hacer pasar la frustración que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, es la forma de responder que tengo, pero algo que yo aprendí también, ¿verdad? No quiere decir que esté bien o mal, sino es como yo respondo a eso, ¿no? Y luego tenemos, esos son los componentes relacionados con acciones. Luego viene lo que es el componente de conciencia, le dicen, que si recordaban era el último donde yo puedo verbalizar o puedo explicar lo que me pasa, ¿verdad? Entonces ese es el momento en que yo etiqueto eso, en el momento en que yo reconozco, por ejemplo, cuando somos niños y nos dicen, ¿estás feliz? ¿Te reís mucho hoy? ¿Estás alegre parece? O empiezan a darnos información que nosotros asimilamos eso. Esto es alegría entonces o esto es tristeza. Como les repito, les vuelvo a repetir, no quiere decir que esté bien o mal como nos hayan enseñado, sino que eso se va forjando por la interacción que tenemos socialmente, ¿verdad? Hay veces que no nos enseñan o nos aprendemos a gestionar bien lo que son las emociones, ¿verdad? Hay muy poca gente que creo que habla de lo que siente, de lo que piensa, ¿verdad? A veces algo más común acá es callarte nomás, ¿verdad? O no decir nada si, o si decís algo sos, no sé, sos pesado. Si te quejas, sos molestoso. Si decís que no, sos argel, ¿verdad? Entonces, todo va moldeando también cómo nosotros manejamos lo que estamos sintiendo. Lo que no quiere decir que esté bien, sino que ahí es donde vemos lo que es la funcionalidad. ¿Funciona realmente eso o no? ¿Y cómo vas a saber? Por el malestar que sentís. Cuando más malestar uno siente en una situación es porque quizá no estás manejando bien o no estás gestionando bien lo que estás sintiendo. Hablamos de emociones desagradables, tal vez vergüenza o tristeza, pero es qué yo hago ahí, entra la parte conductual, ¿verdad? La parte comportamental. ¿Qué hago, dejo de hacer? ¿Soluciono o no soluciono el problema? ¿Se resuelve lo que yo espero? ¿Mi rendimiento es el adecuado o no es? O sea, ¿cómo eso me va afectando en ese contexto, ¿verdad? Entonces desde ahí se analiza, no se analiza solo lo que me está pasando, sino de todo lo que ocurre después también. Después acá ya está algo que es más rendimiento atlético. Les traté de poner como ejemplo algo que es muy común, ¿verdad? Que es el tema de una conducta emocional. Recuerden también de cuando tengo déficit o tengo excesos. Y un exceso de conducta emocional es la ansiedad, por ejemplo, o el nerviosismo. Cuando yo estoy así, eso es un exceso de una respuesta emocional, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los efectos son los que pueden ver ahí. Cambios fisiológicos, ¿verdad? Desgaste fisiológico, adrenalina adicional y estímulos adicionales que antes estaban ausentes. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Hablamos de rendimiento atlético de competencia, entrenamiento, ¿verdad? Cuando hay un cambio fisiológico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si hay algo amenazante, hay algo importante, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Necesito ganar esto, necesito mantener mi tiempo para clasificar, etcétera. ¿Verdad? Ya es amenazante. Entonces, cualquier amenaza automáticamente desencadena un proceso fisiológico en el cuerpo, ¿verdad? Ya sea miedo, ansiedad, nerviosismo, etcétera. ¿Y qué pasa? Ahí se agudiza la atención interna, dicen. ¿Qué pasa? Yo estoy más pendiente de lo que estoy sintiendo. Yo siento raro el cuerpo, siento que se me acelera el corazón. Es como que estoy muy atento, pero a cosas que me pasan a mí. Y estoy ajeno a los estímulos de la competencia que son importantes. Eso fue algo que hablamos vez pasada con el señor que entrena, creo que se llama Hugo, ¿verdad? Que nos estaba comentando creo que es entrenador. Y hablamos de centrarse en los estímulos que son relevantes, ¿verdad? En caso de fútbol eran 5, pero en caso de otros deportes, como por ejemplo les puse ahí, uno cuando está así con esos cambios, muy pendiente de lo que le pasa, no está evaluando todo lo que ocurre. Por ejemplo, un futbolista se puede ver cuando hace mal una recepción o tira mal un pase y vos ves que es algo que parece fácil, ¿verdad? Y cómo se va a equivocar si todos los días lo hace, ¿verdad?
Y es porque esa sensación que puede ser en el momento, ¿verdad? Nerviosismo, ansiedad u otro tipo de emociones, así que te activa mucho, te genera esa falta de coordinación, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí puse el ejemplo del golf. Cuando se juega golf, vos haces un tiro y tenés que recorrer mucho hasta llegar al otro hoyo. A diferencia de otros deportes, vos tenés mucho tiempo para estar pensando cosas. Entonces, si yo en ese momento me pongo ansioso, yo ya no evalúo más el viento, la sensación de golpeo, cómo está el campo, si hay alguna diferencia. Empiezo a atender más cuestiones que me pasan a cuestiones que son relevantes para competir, ¿verdad? Y que van a hacer que yo compita mejor o que tenga un mejor rendimiento. El desgaste fisiológico. Desgaste fisiológico es debido a que yo demasiado estoy teniendo un cambio, o sea, un elevado cambio a nivel fisiológico. Eso consume energía, o sea, me desgasta. La ansiedad es una emoción que te desgasta muchísimo. La gente que tiene ansiedad hacia un nivel muy alto, casi extremo, después de un ataque de ansiedad, es como si fuera que corrió, no sé, 10 kilómetros por ahí, porque usa muchos recursos energéticos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es un desgaste muy fuerte. A veces, ahí les puse, en ciertas competencias te puede ayudar y en otras no. Pues son muy escasas, porque esas competencias muy explosivas, muy rápidas, por ejemplo, una carrera de 100, de 50 en agua o en tierra, ¿verdad? Con esa descarga de energía hace que yo llegue más rápido, lo que sea. Pero si yo tengo una competencia de resistencia, una maratón o fútbol mismo, el hecho de estar ansioso me desgasta ya, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces, mis respuestas se vuelven lentas, parece que no estoy concentrado, ¿verdad? Es muy desgastante, entonces hay que aprender a gestionarlo antes ya. Y ahí es donde entramos nosotros a regular eso. Hay maneras de regular cuando uno siente ese cambio fisiológico. La principal es la respiración, que es algo que vamos a tratar también en algún momento más. Después que tenemos otro efecto es la adrenalina adicional que está relacionado con lo anterior. Hay más adrenalina para tener más energía. Entonces, cuando yo tengo más, digamos, más combustible o más energía, todo lo que yo puedo ejecutarlo con una manera, vamos a decir, con una maestría en lo que yo sé hacer. Un ejemplo básico, un tiro penal o qué sé yo, un golpe jugando al tenis, ¿verdad? Siendo yo un deportista de raqueta y un golpe específico del tenis, el revés, por ejemplo. Entonces, esa adrenalina hace que seas más torpe, que tus movimientos no sean lo que vos haces. Cuando vos jugás un partido o cuando estás entrenando y no hay así una presión muy fuerte, te sale como fluido, te sale como holgado, ¿verdad? Y en cambio, cuando estás más así nervioso o ansioso, esa adrenalina hace que tus movimientos sean torpes. Entonces, evidentemente te afecta a nivel conductual. Y claro, lo último es estímulos adicionales, se relaciona mucho con eso. A veces se menciona cómo en la práctica juegan tan bien y en los partidos juegan tan mal, ¿verdad? Y es porque esa presión que uno siente en una competencia real, ¿verdad? No está presente en los entrenamientos. Entonces, al no estar presente ya es luego un desencadenante de amenaza y al ser un desencadenante de amenaza ya es también generadora de todos estos procesos de desgaste. ¿Y qué pasa? La sincronización que yo uso, la destreza que yo tengo, no es igual. No es igual en el entrenamiento y no es igual en el partido, ¿verdad? Y se nota mucho. Entonces, esa es la forma de evaluar eso. Ahora, ¿qué estrategias de lo que es psicología a veces se utiliza para esto? Nosotros tenemos los efectos y las acciones y las estrategias. Las estrategias es lo que usamos nosotros. Ese es un nombre técnico, por así decirlo, que se le llama y que se ve la manera de trabajarlo con cada deportista. Las acciones tiene que ver con eso y los efectos es lo que genera. Está al revés, pero en realidad se entiende igual, ¿verdad? Es parecido a lo anterior, pero en este caso
van a ver que cambios de percepción de amenaza por desafío sería lograr que esa sensación de amenaza que desencadena una emoción negativa, ¿verdad? Vos lo puedas ir trabajando con la persona para que él lo vea como un desafío, ¿verdad? Como una posibilidad de mostrarse, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de competir a un nivel alto. Ahí entra lo que se llama reevaluación cognitiva, que él cambie la percepción que tiene de lo que es ese momento o ese evento en lo que vos identificás que él tiene eso, ¿verdad? Entonces, ahí entran otras estrategias, enfocarte en lo que puedes controlar. Literalmente, lo que puedes controlar es solamente tu rendimiento. Vos puedes controlar tu esfuerzo, puedes controlar tu técnica, pero no puedes controlar, por ejemplo, el estado del campo, lo que hagan los rivales, lo que haga el árbitro, etcétera, etcétera. Entonces, enfocarte en lo que podés hacer es algo que te ayuda a tener un mejor rendimiento. Y a veces eso es complicado, ¿verdad? Porque parece que lo normal es fijarse en lo que hace los demás, pero no tanto en lo que hace uno, ¿verdad? Entra lo que se llama objetivo, o sea, establecer objetivos para trabajar eso con el atleta. Después tenemos también lo que es enfocarte en el proceso y no tanto en el resultado. Y parece así un golpe, eh, por así decirlo, como que se contradice, pero si todos los atletas y todos los deportistas quieren ganar, ¿verdad? Y todos quieren tener resultados positivos. Sí, es así, pero el enfocarte solamente en el resultado hace que tengas más presión y que tengas más ansiedad. Entonces, ¿a qué se le enseña? A lo que hablamos un poquito antes. Enfocarte en lo que puedes controlar. El resultado no se puede controlar. Entonces, mientras un equipo o un atleta está más pendiente del resultado, se está olvidando de lo que es competir, de lo que es ejecutar bien sus movimientos, estar, estar atento a lo que está ocurriendo, enfocarse en los estímulos que son relevantes, cuestiones que son básicas y propias de la participación en algún deporte, ¿verdad? Entonces, esta es una de las estrategias que se usa para trabajar eso. Siguiendo tenemos algo que es, le dicen distracción hacia otros estímulos, que tengan asociaciones relajantes, le decimos, o realizar algo que son autoinstrucciones verbales, que uno lo hace en forma encubierta, una conducta encubierta como la primera clase mencionamos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos que el ambiente esté estructurado de una manera que yo me sienta cómodo ahí. Por ejemplo, que yo me sienta cómodo en un lugar de mucha presión deportiva, de competencia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces es aprender a tener autoinstrucciones, son pequeñas frases o palabras que tienen un contenido y un indicador para que yo ejecute ciertas acciones. Por ejemplo, recordar una palabra que está asociada a una técnica de relajación, por ejemplo, que sea calma o tranquilo, ¿verdad? Pero eso se trabaja y se asocia, así como ustedes vieron que se asocia el tema del miedo con una situación, también se asocia el tema de las estrategias con una situación para que el atleta tenga esos recursos. Entonces empieza a prestarle más atención a eso que le hace bien y no a eso que le está alterando cada vez más, ¿verdad? Y ese es un trabajo minucioso y sistemático. Después estamos lo que hablamos, la respiración controlada, centrarse. Si yo soy una persona que no hace deporte y a mí me entrenan en una técnica que se llama respiración diafragmática, que es, en vez de respirar normalmente, sintiendo el movimiento del pecho, se usa algo que se llama diafragma, ¿verdad? Que es la parte más baja del abdomen, ¿verdad? Yo logro reducir lo fisiológico de la ansiedad en unos 5 6 7 8 minutos. Y en un atleta es mucho más rápido, ¿verdad? Cuando logra hacer esa técnica o ese control enfocado en la respiración, lo que está sintiendo así incómodo de ansiedad a nivel fisiológico logra que baje la sensación. Entonces es un recurso muy utilizado. Se usa mucho se puede ver mucho en tenis, se puede ver mucho en otro tipo de deporte. En fútbol quizás no se ve tanto, pero también ayuda, ¿verdad? Y otra técnica similar y que tiene que ver con la respiración es algo que se llama relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva es una técnica donde vos le enseñás al atleta que vos no podés estar
tenso y relajado a la vez. Entonces vos le enseñás las sensaciones corporales, cuando estás tenso y cuando estás relajado. Pero vos vas trabajando diversos grupos musculares, desde los músculos de la cara hasta las piernas, el abdomen, una serie de grupos musculares para que vos puedas tener la identificación, si vos estás tenso o relajado. Si yo tengo que ejecutar un tiro, qué sé yo, en tenis, tenis de mesa, por decirlo, y yo noto la tensión, entonces yo tengo las estrategias para hacer mi respiración, para que eso, para poder relajarme y para poder ejecutar bien. Solamente a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, enseñar, señor, Y en el caso de los niños, profe, es algo muy difícil de trabajar con ellos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, justamente esos días tuve el problema en un campeonato. sí, Ellos estaban súper tensos, nerviosos antes de empezar, luego iban a una final. sí, los niños, Estaban todos desesperados ellos. Y al final nosotros perdimos y después hubo otro problema que empezaron a llorar sí, y para tranquilizarla a ellos, ¿verdad? Tenían en torno de 8 o 9 años. En sí, ese son, caso, por ejemplo, ¿hay alguna estrategia que se puede usar con ellos? sí, claro que sí, Anderson. El tema de enseñarles a respirar con niños a veces hasta parece un poco más sencillo, ¿verdad? Y se lo puede hacer a modo de juegos, ¿entendés? Por ejemplo, eh, como los niños son muy concretos, vos le podés decir a un niño, pensá algo o imagina algo, él no va a poder, ¿verdad? Entonces vos tenés que ser concreto con él. Hinchar la panza, reducir la panza, ¿verdad? Mete aire, o sea, tiene que ser la indicación muy concreta, ¿verdad? Para poder enseñarle esa técnica, ¿verdad? Entonces decirle, eh, cuando yo respiro, meto aire, aguanto y suelto, me acuerdo de un momento en el que yo estoy muy tranquilo. O sea, es trabajar muy puntual con ellos y de una manera de bajar al nivel de ellos. No sé si me explico, Anderson, ¿verdad? Yo no sé cómo es tu grupo y demás, pero puede funcionarte eso, o a modo de juegos, ¿verdad? Eh, de hacer como competencias o demás. Lo otro que puede funcionar es sacarle la relevancia a lo que es el resultado. Viste que famoso, a veces incluso los padres son también grandes actores de esa situación con los chicos, ¿verdad? Eh, Genera mucha presión y también hacen que la competencia lo vean como una amenaza. No sé si te suele pasar eso en el grupo con el que estás. Sí, profe, sí, siempre. Y otra cosa, viste, eso es antes. Después tenés el resultado final. Es mostrarle que si se pierde y se siente triste